Imperio del Terror. Advertencia. Las historias que aquí se narran fueron contadas por personas que aseguran haber sido los protagonistas directos o haber conocido a las personas que les sucedieron tales hechos. No se pretende con estos relatos convencer a nadie de la veracidad de los mismos, sino únicamente compartir con ustedes estas historias. En cualquier caso, espero que se asusten. El amuleto. Desperté, pero no abrí los ojos al instante. Trataba de respirar tranquilo, como fingiendo que estaba dormido todavía. No pude. Empecé a perder la tranquilidad cuando los ronquidos o rugidos se empezaron a intensificar. Y no pude más cuando escuché cómo rascaban la madera de la base de mi cama. En ese momento abrí los ojos y salté del colchón hacia la puerta. No pensaba averiguar qué había debajo de la cama. No quería saber de dónde venían esos rugidos. Así que salí corriendo hacia la sala. Encendí las luces y miré la puerta de mi habitación. Pensé que algo saldría de ahí. Miraba atento y al tiempo tomé una figura gruesa de madera que descansaba en una mesita junto a un sillón. La espera fue terrible. No sabía qué estaba pasando. Solo entendía que algo me haría daño. Las piernas me temblaban y esperaba que aquello saliera de mi habitación, pero no atacó de frente. Detrás de mí, las campanillas colgadas sobre la puerta empezaron a sonar tan fuerte que cayeron al suelo. Grité como un desesperado. No recuerdo en qué momento aventé la figura de madera. No quisiera la salida, pues ahí era donde estaban colgadas las campanillas y mi cuarto ya no era un lugar seguro. Así que corrí al baño. Me encerré y me tiré al suelo. Empecé a rezar y a rezar. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí encerrado. Todo había empezado muchos días atrás. La primera vez solo me desperté con un dolor de cuello, brazos y piernas, y tenía mucha sed. Entre sueños había escuchado un susurro, y eso fue lo que me había despertado. Me levanté tranquilo, a pesar del dolor. Fui sin ninguna preocupación a la cocina y tomé un vaso de agua. Ese día había ayudado a mi familia con la mudanza de una casa. Había cargado algunas cajas y deduje que por eso era el dolor de brazos y cuello. Ese día también había ido a un bazar a comprar chucherías y no recordaba haber estado cansado como para despertar con ese dolor. Pero no le tomé importancia. Desde esa noche no pude volver a dormir tranquilo en mi departamento. El departamento en que vivía era de mi tío. Llevaba 1 año y medio viviendo ahí y nunca había pasado nada extraño. Los únicos ruidos extraños a mitad de la noche eran los gemidos de mis vecinos del departamento de la derecha, que al parecer su cuarto estaba pegado al mío. Pero algo paranormal nunca había sucedido. Al siguiente día de haberme despertado dolorido traté de trabajar en mi computadora. No conseguí avanzar mucho. Constantemente sentía que alguien me observaba. Rompía la concentración en la pantalla de mi portátil y volteaba hacia todos lados. No vivía con nadie y no había mascotas en la casa. En las noches me despertaba a diferente hora, no siempre con dolor y siempre con sed, y algunas veces lo hacía asustado por una pesadilla que no recordaba de qué trataba. En los días estaba cansado, como aburrido y triste. Cuando salía me sentía observado o perseguido, y en casa tenía la sensación de que alguien me vigilaba, que compartía mi hogar con un huésped invisible, y después descubrí que también perverso. Con toda la atención en mi computadora y los dedos golpeando el teclado, buscaba terminar los párrafos que me faltaban cuando brinqué de mi propio asiento. Los platos que se escurrían limpios en la cocina se habían caído sin ninguna explicación. Traté de encontrar el misterio. No había viento y los platos descansaban en una bandeja muy estable y segura, siendo además que la bandeja no se había caído, solo los platos estaban hechos pedazos en el suelo. Recogí los pedazos cuando alguien llamó a la puerta. Fui a abrir, pero no había nadie. Nadie estaba enfrente del departamento ni en el pasillo. Esa noche arreglaba unos documentos y unas cajas en la sala. En una bolsa había un libro viejo y un collar muy bonito. Eran las cosas que había comprado en el bazar. La cadena era fea y sin ningún valor. Se la cambié por una de oro y la piedra que colgaba era roja y muy bonita, rodeada de un aro de plata y en medio una cruz también de plata. Me puse la cadena y revisaba el libro cuando una pelota de tenis que tenía en mi habitación llegó rebotando hasta mis pies. Corrí a mi habitación a revisar qué ocurría. Obviamente no había nada. Puse la pelota en su lugar y la maldita puerta de la entrada sonó con 3 golpes fuertes.
Recordé lo que había sucedido la última vez, así que corrí a toda velocidad a la puerta, la abrí y no había nadie otra vez. Esa noche me despertaron. Dormía boca abajo cuando me jalaron de la muñeca. Era de mi mano derecha. Lo hicieron con mucha fuerza, tanta que tuve que ahogar un grito de dolor y sentí a la vez cómo me aventaron el brazo y se golpeó en la madera de la base de la cama. Me senté en el colchón. No lo había soñado. El dolor de la muñeca y el brazo aún se sentía. No recordaba el tacto de la mano que me había despertado, pero no era un sueño. Me puse en pie. Trataba de pensar qué ocurría. Un intruso que se hubiera metido no buscaría despertarme, o no de esa manera. Me levanté y caminé hacia la puerta, pero me detuve de golpe. Afuera de mi cuarto se escuchaba una risa. Empezó quedita, como un susurro, y empezó a crecer como si la persona que reía no pudiera contenerse ante algo tan divertido. La risa era aguda y maliciosa. Me heló la sangre. Cerré la puerta con seguro. Tomé mi celular para pedir ayuda, pero estaba sin pila y el cargador estaba en la sala. Así que sin poder hacer nada, empujé un pequeño buró hacia la puerta a modo de barrera. Fue lo único que se me ocurrió. Eso y meterme bajo las cobijas de la cama y esperar que la tormenta pasara. Me quedé dormido después de mucho tiempo. Al siguiente día, apenas amaneció, me sentí un poco liberado y fui a casa de mis padres para contarles lo que ocurría. No me creyeron del todo. Mi padre regresó conmigo al departamento y revisó la chapa de la puerta y las ventanas. Era imposible que alguien hubiera entrado por la ventana. Yo vivía en el 5.º piso, pero aún así papá decidió echarle un vistazo y no encontró nada extraño en el departamento. Me preguntó que si me sentiría más seguro viviendo con una mascota. Yo también lo había pensado, pero el cuidado era mucho y si eso pasaba, no solo tendría que cuidar de mí, sino también de la mascota y de que aquello no lo atacara a él. Así que me negué. Esa tarde mi mamá llegó con un sacerdote y bendijo todo el departamento. Este no era muy amplio, así que terminó rápido. Dejó la Biblia abierta mientras rezábamos muchas oraciones. Todo el tiempo me sentí incómodo, como molesto o esperando que algo maligno de pronto nos atacara o se manifestara. Pero no ocurrió nada de eso. Esa misma noche fue cuando me desperté, pero no abrí los ojos al instante. Yo seguí encerrado en el baño. Oía la misma risa y cómo rascaban desde el otro lado de la puerta del baño. Recé mucho tiempo. Esperaba que los gritos hubieran despertado a los vecinos, que alguien viniera a ayudarme, pero eso no ocurrió. No sé cómo describirlo, pero cuando las cosas malas habían pasado, podía sentirlo. Era como si en medio de un retumbar de tambores, con todo el ruido y las vibraciones de estos, de pronto se callaran y no existiera ni el ruido ni las vibraciones. Cuando los sonidos se fueron, por decirlo de alguna manera, salí del baño. La sala estaba hecha un desastre. Parecía que ahí se hubiera librado una batalla. Los cojines de los sillones estaban por el piso. Mis papeles eran un revoltijo. Sin embargo, la figura de madera estaba en su lugar, intacta como si nunca la hubiera sujetado ni aventado. Salí lo más rápido que pude del lugar. Tomé las llaves del coche y llegué a casa de mis padres. No recuerdo el camino a su casa. Solo me acuerdo que sentía que el pecho me retumbaba y quería llegar lo más rápido posible. Mi celular se había quedado en mi cuarto y cuando escapé se me había olvidado tomarlo. Cuando llegué les expliqué lo que había sucedido. Me veían como si fuera un loco o algo así. Supongo que así lucía. Después de todo, me quedé dormido en la casa de mis padres. Creo que llegué con ellos alrededor de las 4 o 5 de la mañana. No me desperté sino hasta pasado el mediodía. Pasamos mucho tiempo platicando de lo que pudo haber provocado todo lo que ocurría en mi departamento. Yo no había jugado ninguna tontería paranormal. Mis amigos más cercanos y que frecuentaban el departamento tampoco. Y en el departamento nunca antes había pasado nada extraño. Fue mi madre quien me preguntó desde cuándo había empezado esto y si recordaba qué hice ese día. Recordaba la mudanza y el día en el bazar y que desde esa noche me había despertado a cierta hora, a veces adolorido, pero siempre con mucha sed. El collar que llevaba puesto en ese momento lo había comprado junto con un libro viejo, le dije. El collar era muy bonito y sencillo. Se los mostré. Ella me dijo que tal vez eso era lo que ocasionaba las cosas que ocurrían en el departamento, que los objetos podían estar malditos de alguna manera. Yo nunca había escuchado algo igual, y aún así en ese momento era capaz de creerlo todo. Por si las dudas, me dijo mi papá.
Juntos regresamos a mi departamento. Me quité el collar y agarré el libro que estaba en el suelo y los eché en una bolsa de basura. La amarré y la tiré en un bote del parque que estaba a unas cuadras de donde yo vivía. Cuando regresé al edificio, antes de entrar a mi departamento, toqué a la puerta de los vecinos, los que vivían a mi derecha y a mi izquierda. En ambas puertas me dijeron lo mismo. No habían escuchado nada extraño en la madrugada, mucho menos unos gritos. Era increíble. Yo había gritado tanto que la garganta me seguía doliendo. Cuando entré a mi departamento, mis padres me habían ayudado a acomodar las cosas de la sala. Sé que dudaban un poco de lo que me había sucedido. Después de limpiar, tomé unas cosas y me quedé en casa de mis padres. Seguía teniendo un poco de miedo. Esa noche descansé bien, sin contratiempos ni dolor. Me sentí un poco ridículo por estar tan asustado, así que al siguiente día regresé al departamento y tuve tal vez la peor idea de todas. En el departamento puse 2 cámaras. Una daba a la puerta de entrada y la otra en dirección a mi recámara. Si algo malo pasaba, lo tendría en video. Tendría una prueba de que las cosas se movían o que algún fantasma, demonio o monstruo se presentaba en mi casa para intentar dañarme. Me fui a dormir dejando las luces prendidas de la sala, el comedor y del baño. Intenté dormir con la luz encendida, pero no pude, así que apagué la luz de mi cuarto y dejé encendida la lámpara de mi celular. Poco a poco me quedé dormido. Me habré despertado 3 o 4 horas después. Estaba dolorido otra vez y con sed. Un susurro me había despertado. Escuché ruidos afuera de la calle. No quería levantarme, quería seguir dormido, pero la sed era demasiada. Salí y encendí la luz del pasillo, y después la de la sala. Llegué a la cocina y tomé un vaso con agua. Mientras bebía, recordaba que las luces las había dejado encendidas y que al levantarme estaban apagadas. Me empezó a dar miedo, y más al saber que podía ver lo que había pasado en las cámaras. Vería si se apagaron solas las luces o si alguien las había apagado. Empecé a revisar lo que las cámaras habían grabado. Lo que fuera, sabía que me perturbaría, pero no tenía idea de cuánto. Después de dejar las luces encendidas e irme a acostar, no pasó nada extraño. Por al menos 1 hora. Estaba revisando la cámara que daba a la puerta de la entrada. Seguí adelantando el video hasta que una sombra venía de mi cuarto. La sombra empezó a hacerse más y más grande, hasta que apareció en cámara. O mejor dicho, hasta que aparecí. Era yo. Estaba ahí, caminando como sonámbulo, solo que con los ojos abiertos. La sangre se me heló al verme a mí mismo como si fuera un desconocido haciendo algo que yo no recordaba. En el video me acerqué a la puerta y la abrí. Salí por algo durante unos segundos y después regresaba para darle el paso a alguien o algo invisible. En la cámara no se veía nadie más, pero yo me apartaba de la entrada dejándolo entrar. Volví a cerrar la puerta y caminaba en círculos en medio de la sala. Adelanté el video. Lo hice por muchos minutos. Después me detenía. Me sentaba en el suelo y me mecía en posición fetal por más tiempo. Estar en esa posición era lo que me había causado el dolor en las articulaciones, pensé en ese momento. Al final me detenía, me ponía en pie, iba otra vez a la puerta y hacía ademán de despedirme de alguien, para después volver a cerrar la puerta. Antes de regresar sonámbulo a mi habitación, enfrente de la cámara, mi yo dormido sacó del bolsillo derecho de mi pantalón de pijama el amuleto o collar que había tirado a la basura. Lo acariciaba y me lo llevaba de nuevo al bolsillo del pantalón. Finalmente apagaba las luces y regresaba a mi habitación. Me dieron muchas ganas de vomitar al ver ese video tan espantoso. Temblaba de pies a cabeza. Era yo el que estaba haciendo esas cosas en ese video y no tenía recuerdos de ello. No supe qué hacer, me quedé paralizado. Solo sabía que debía de huir de aquella casa, aunque no podía huir de mí mismo. Entonces, recordando el video, me detuve antes de tomar las llaves del auto. Me metí la mano en el bolsillo derecho de mi pantalón de pijama y ahí seguía. El collar rojo estaba ahí. Lo saqué, lo inspeccioné y lo aventé al suelo de la cocina. Tomé las llaves del auto y el celular, pero antes de salir corriendo borré esos videos.
Sentí que el dejarlos era como dejar una prueba de un crimen donde el culpable era yo mismo, detective y criminal en la misma persona. Hecho eso, salí de mi departamento y manejé hacia casa de mis padres. Después de esa noche no volví jamás a mi departamento. A mis papás les conté que había visto unas sombras y que por eso estaba tan asustado y que no pensaba regresar ahí, ni muerto. No les dije la verdad sino hasta algunos meses después. Mi padre fue el que regresó. Al siguiente día fue a mi departamento a recoger alguna ropa. Le pedí que se fijara en el suelo de la cocina, pero no encontró el amuleto. Ese amuleto nunca apareció. Nunca lo volvió a ver. Me dijo mi padre que cuando llegó, la puerta estaba abierta. Recuerdo que cuando salí corriendo, no me importó, en lo más mínimo, cerrarla. A veces pienso que alguien se metió a la casa y se lo llevó. A mi tío nunca le conté la verdadera razón de por qué dejaba su departamento. Le inventé cualquier excusa. Mucha gente me ayudó con la mudanza porque yo no quise volver a poner un pie ahí. Mi tío, tiempo después, logró rentar el departamento, pero sus inquilinos no duraban mucho tiempo. Después mi tío puso en las cláusulas del contrato una pena en caso de que el arrendatario quisiera dar por terminado un contrato antes de un año. Incluso así, varios arrendatarios prefirieron pagar la pena antes que seguir viviendo ahí. Mi tío dijo que su inquilino le contó que en la noche escuchaba que alguien caminaba por la sala y oía que abrían y cerraban la puerta. No sé si las cosas pueden estar malditas, y no entiendo por qué me paraba sonámbulo a hacer lo que hacía. Terapeutas me dijeron que nunca hubo nada paranormal, que el ser sonámbulo no son cosas de fantasmas. La verdad no les creo. Ah, por cierto, el bazar donde compré el amuleto era uno de la iglesia. Días después de dejar el departamento fui a preguntar sobre las cosas que vendían, pero no tenían un registro. Lo que vendían ahí eran donaciones de la gente, así que no pude saber de dónde venía el collar ese. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde aquello, y en las noches ya no me despierto cansado, ni con sed.